Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing. Un podcast donde conversamos sobre tendencias, novedades y todo lo que tenga que ver con el mundo de marketing. Mi nombre es Alicia. Yo soy Sabrina y hoy nos acompaña Claudia. Hola, Claudia. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Sabrina. ¿Todo bien? Hola. ¿Y tú? Muy bien. Emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes sobre un tema que me gusta mucho hablar, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, señor. Hoy traemos un súper tema porque es algo que desde que entramos a la universidad venimos escuchando, pero necesitamos como que más detalles y por eso invitamos a Claudia. Traemos el tema del storytelling y hoy vamos como a conocer más detalles, algunas duditas que tenemos y nada, vamos a empezar como por lo básico, ¿no? Yo diría, antes de comenzar, Claudia, si tú nos podrías contar un poquito sobre ti. Ay, porque claro. nosotros sí sabemos mucho de Claudia, pero para nuestros oyentes. Tú sabes que esa pregunta me recuerda a un meme que yo vi esta mañana, que era una carita muy sudorosa que decía, cuando te piden que hables de ti en 2 minutos y se te olvida quién eres. Déjame hacer el mejor intento posible. Bueno, yo soy Claudia Pou, para el que no me conoce. Yo soy la directora de una escuela de publicidad que se llama The Atomic Garden. Es una escuela de publicidad, de comunicación, sobre todo también en el área virtual. Alicia me conoce por muchas cosas, pero entre ellas Alicia cogió un curso de presentaciones conmigo donde nosotros hablamos mucho sobre storytelling. Es uno de los temas que a mí me gusta mucho compartir con la gente. Soy facilitadora de talleres de presentación también. Soy profe en UNIBE para las escuelas de publicidad y de mercadeo. Y también soy facilitadora en la PUCA, en la maestría de dirección de proyectos. Y al margen de todo eso, llevo a la escuela, que lo disfruto mucho también. Excelente. Y bueno, el storytelling, así como ustedes estaban hablando, es una herramienta que es cierto que se está oyendo mucho de ella en los últimos años, pero que en realidad no es una herramienta del todo nueva. Es un recurso que lleva muchos años. Y cuando yo digo muchos años, yo me atrevería a decir que desde que se creó la Tierra y el hombre empezó a comunicarse, o sea, el ser humano fue programado desde un principio para guardar y identificarse más con las emociones que con la data y que con muchos datos posiblemente racionales. Nosotros tendemos más a conectar con la parte emocional y las historias, sin duda, son una parte emocional de la forma en que nosotros nos comunicamos. Si ustedes se fijan en las cuevas de las prehistorias, qué fino me pongo, de la prehistoria, ustedes se van a ver que esos dibujos que están ahí es una forma de comunicación, pero al mismo tiempo cuentan una historia, cuentan lo que esa persona habían hecho, cuánto habían cazado, qué habían visto, y era una forma de ellos también narrar. Los mismos egipcios en sus pirámides, lo que están contando son historias. Y siempre pongo de ejemplo en mis talleres y les pregunto a la gente cuál es el libro que más se vende en el mundo. ¿Cuál es? La Biblia. Ay, es verdad, sí, la Biblia. Y que sus abuelas no lo sepan. ¿Y de qué está llena la Biblia? La Biblia está llena de historias. Independientemente de la posición que tú tengas en el aspecto religioso, todas esas enseñanzas que Jesús transmitió a sus apóstoles y a las comunidades con las que él conectaba, eran parábolas, y las parábolas son historias. Entonces estamos hablando de que las historias se están utilizando para enseñar y para conectar desde antes de Cristo, desde que nosotros empezamos a tener documentación sobre esto que hoy en día llamamos storytelling. Lo que pasa es cierto que el storytelling no nació en los últimos 5 años. No nació con usted en la universidad, ¿no? No, es cierto. De hecho, yo tengo muy pocos años hablando del storytelling, hablando en sí como una herramienta en el ámbito de mercadeo y de publicidad, que es donde sí es cierto que nosotros empezamos a hablarlo y a incorporarlo como una herramienta precisamente para poder conectar con las audiencias, para poder hacer que las personas se identifiquen con un mensaje. Y ahí que realmente está, digamos que el poder de las historias. Estamos tratando de pasar de 2x1 y de cómpralo y llévatelo ahora a cómo yo te engancho a mis valores y cómo yo te engancho en mi cultura a través de historias con las que tú puedas identificarte o que puedan ser relevantes para ti.
O sea que si tuviéramos que definir rapidito, el storytelling es, en palabra llana, contar historias. Es la traducción literal de storytelling, es contar historias. Ya cuando hablamos del storytelling en otros aspectos, pues ya sí, ya es un contar historias, pero vamos a decir que es como un arte o una ciencia, y ya que me disculpen los que más saben de eso que yo, que lo utilizamos o lo aprovechamos para adaptarlo a nuestro mensaje y entonces poder conectar de una forma más emocional, insisto, ¿verdad? O instintiva incluso con nuestra audiencia o nuestros consumidores. Yo en dominicano no podría ser meter un cuento, ¿verdad? Porque tiene una connotación diferente, pero es contar cosas. Y de verdad que, señores, desde que nosotros somos chiquitos, ¿cómo es que nosotros nos entretenían cuando éramos niños? Contábamos cuentos. Los cuentos son historias. Y que era lo que nosotros queríamos que nos repitieran la misma historia otra vez, porque conectábamos con la historia, porque sentíamos emociones, porque sentíamos, nuestra imaginación volaba. Cuando te cuentan una historia, está lo que las palabras te pueden enseñar, y luego está lo que tú rellenas en automático y con tus experiencias en tu cabeza. Yo te puedo contar una historia, pero tú, basada en tus experiencias, en las referencias que tú tengas, tú vas a rellenar esos espacios que yo dejé vacíos para que esa historia tenga mucho más sentido y tú puedas verla en tu cabeza. Y al mismo tiempo tú puedas de alguna forma sentirla o conectar con ella. Y no solo eso, o sea, no solamente como de parte de entretenimiento, pero hasta para tú pedir permiso, chiquito, tú montabas tu movie, uno montaba su Pero película. Mira, mami, que 100%. este viernes, después de clase, nos vamos a juntar y vamos a hacer... Claro. Y lo que pasa es que yo tengo mucho que no veo a mi amiguita, porque mi amiguita se va a ir de viaje, después yo voy a estar tanto tiempo que no la veo, y si no la veo, entonces claro, ahí sin nosotros necesariamente saber la estructura que tiene una historia, nosotros ya lo entendíamos que tenía que tener personaje, entendíamos que necesitábamos que la historia hubiera un problema, y necesitábamos también que la historia tuviera un final feliz. A veces son recursos, ¿verdad? Que nosotros dejamos por la mitad, como cuando somos niños, porque la historia no es necesariamente tiene un final, sino que estamos tratando de entender cómo funciona esa herramienta, pero ya a medida que nosotros nos hacemos profesionales, ¿verdad? Y empezamos a usarla como una herramienta. como un arma para nosotros poder conseguir cosas, pues nos ayuda a persuadir, nos ayuda a conectar, nos ayuda a que la gente se pueda relacionar con eso y que a su vez sea relevante. Que hemos descubierto en el mercadeo, en las ventas y en la publicidad, que cuando la gente conecta con esa historia y puede relacionarse con ella, pues conectamos de una forma ya especial. Ya la parte emocional toma otro plano dentro de esa toma de decisiones y nos puede ayudar pues a lograr objetivos a través de cómo yo convenzo a esta persona contándole algo que es inherente a la historia o que está vinculado, al tema, o que está vinculado a eso, porque contar una historia por contar una historia, pues definitivamente es una pérdida de tiempo. Aquí el truco es tú poder contar historias que estén relacionadas al tema o que te lleven al tema para que tú puedas darle un sentido a esos datos que tú estás a punto de dar, a esos datos, esa información que tú estás a punto de darle a un consumidor o a un cliente o a una audiencia. Digo audiencia porque si ustedes se fijan también, no sé si están familiarizados con la plataforma de TED, TED, que es una plataforma de aprendizaje a través de charlas. Y esas charlas, pues traen unos charlistas que siempre traen algo que aprendieron a través de o algún oficio, ¿verdad? Que puede ser cualquiera. Y las mejores charlas, si ustedes buscan cuáles son las charlas que más se han visto, entran a esa charla y ustedes se van a dar cuenta que posiblemente tienen 2, 3, 4 historias. O sea, ¿por qué? Porque ellos entienden ese poder que tiene la historia, o como introducción a la charla, para poder entrar en contexto, para poder captar esa atención del consumidor, de la audiencia, o para ir también contando mejor esos acontecimientos que yo fui descubriendo, que contándolo como una historia, pues definitivamente lo hace mucho más atractivo de seguir. Las historias tienen un flujo, tienen un principio, tienen un final. Y hace que todo pueda tener un engranaje, un suceso atrás del otro, y eso hace que todo sea más fácil de contar. No sé y yo diría que en verdad lo más bonito de eso de la charla, por ejemplo, yo escuché una recientemente que incluso la persona que la dio fue una invitada de nuestro podcast. Ella comenzaba narrando la historia y como ella comenzó,
tú dirías, bueno, me olvidé de eso, o no tiene mucho sentido con lo que ella iba a decir. Y justamente al terminar la charla, como que ya vuelve y cae a conectar con el primer tema. Si pudiéramos hablar de storytelling en todo esto de la publicidad y el marketing, como qué marcas o qué marca te llega así como a la mente, que tú dices, tú ves, esta marca es una dura haciéndolo, o esta herramienta ellos recurren a ella frecuentemente, ¿te llega alguna? Ahora mismo me llega una super cliché que es Coca-Cola. Procter & Gamble, con las madres y Okay. la Yo estaba pensando en Olimpiadas. Coca-Cola también. Sí, porque es un buen storytelling que nos conectó. Miren, cuando ustedes ven una campaña con la que a través de una pieza ustedes conectan, es porque hay una historia poderosa. Hay una muy buena que yo también pongo en mis charlas, que me gusta mucho, que es de Airbnb, que es una historia bellísima, animada, y tú no te das cuenta que es Airbnb hasta el final. Entonces es una historia que te va cautivando y te va contando sobre una situación. Es una hija con la voz en off, que está hablando sobre la situación de su papá y cómo su papá, a través de la vida que le tocó, o el momento histórico que le tocó vivir en Alemania, se fue como encerrando y no, se fue como, sí, como que se volvió una persona hermética, y luego como ella un día decide sacarlo y conocer otras cosas. Y no le voy a contar la historia porque ojalá lo busquen, Airbnb. Yo creo que Airbnb Berlín lo pueden poner y le sale una historia que es animada, que es muy linda, y es una forma muy emocional de tú contar todo lo que esa marca puede hacer por ti sin tú tener que llegar al alquila una habitación a muy buen precio y vive como un turista, y vive como un local en lugar de un turista. Eso ahí es muy poderoso, y sí, hay muchas marcas, Coca-Cola lo tiene también, que son muy buenas haciendo storytelling. Ojo, una cosa es viñetas, un montón de gente pasándola bien o haciendo cosas en la playa, en el carro, en la cocina y tal. Y otra cosa es una historia. La historia tiene elementos que son lo que la hacen historia. Antes hablábamos de cuáles eran los errores capitales, por como decirlo así. Los errores más básicos, sí. De storytelling que se pueden cometer. Y uno de ellos es la estructura de la historia. O sea, una historia tiene que tener personajes, una historia tiene que, y cuando digo personaje digo protagonista. Una historia debe de tener un conflicto. Una historia sin un conflicto es una historia plana, no tiene emoción, no tiene y no provoca el que va a pasar ahora. ¿Cómo esta persona sale de este lío? ¿Cómo termina esto? Que si hacen un pequeño ejercicio, no hay una película, la película favorita de ustedes, piensan en su cabeza, y no existe una película sin conflicto. No existe una serie de televisión, no existe ni siquiera un sitcom sin conflicto. Porque para que la historia sea cautivadora, necesitas tener ese conflicto en el que tú te preguntes, ¿y cómo esta gente va a salir de ahí? ¿Y quién? ¿Y cómo le van a creer a esta persona al final? Pero es que, ay, no, el proyecto se está volviendo peor, o si yo no veo cómo esta gente va a salir de ahí. Y eso es lo que hace que la historia atrape a la gente. Entonces, la historia tiene que tener personajes, la historia tiene que tener un conflicto, la historia tiene que tener un final feliz, preferiblemente, porque lo que tú quieres lograr es que la persona salga con esperanza, con emoción, con positivismo, con optimismo, y no con bajón. El diablo, mano, pero esta historia que te va a cuenta son terribles, no, ni pida que te la cuente, porque tú no quieres oír la historia del perrito que se murió, tú quieres oír la historia del perrito que salvaron. Entonces, claro, siempre uno recomienda que la historia tenga un final feliz. Otras cosas que pueden ser errores en el storytelling, que tú no tomes en cuenta el tiempo que la persona tiene para escucharte, entonces sea muy larga la historia, o al revés, por no querer hacer una historia larga, la hagas demasiado breve. Y eso depende mucho del tiempo que tú tienes y de la audiencia que tú tienes y el tiempo que la audiencia tiene para ti. Qué tan larga tú puedes hacer esa historia o qué tan corta debe ser, pero cuando la vas a cortar, ¿cuáles son esos detalles que tú no puedes oprimir? Y ahí es muy importante tomar en cuenta, bueno, el protagonista, qué le pasa al protagonista, cómo el protagonista sale de aquí. Yo recomiendo cuando estamos haciendo presentaciones, porque yo también hablo mucho del storytelling desde el punto de vista de la presentación, que eso puede ser tú presentarle a un cliente una propuesta, o tú presentar una charla en la cual tú quieres meter un storytelling, que nunca las historias pueden ser inventadas. Cuando tú estás contando una historia tuya, tiene que ser una historia que te pasó a ti. De verdad, ok. Real,
porque pero si no, no tiene vale sentido. Ponerle sazón. Tú le puedes poner un sazoncito, porque hay gente, tú sabes que hay gente que le pone el sazón nada más en la forma en que la cuenta. Lo que tú no puedes es mentir, tú sabes, o sea, tú puedes explorar tu historia, porque a veces el sazón son los detalles. A veces el sazón es verdad. ¿Por qué yo siento que esta historia puede ser buena? Porque sucedió esto, pero para que la gente entienda eso que sucedió, tal vez yo tengo que añadir este detalle. O tal vez yo tengo que describir este personaje mejor para que entiendan por qué esto fue tan atípico para esta persona y por qué yo lo estoy contando. Entonces, no robar historias, no contar historias ajenas. Y aquí, principalmente, hay dos cosas. Uno, porque tú tienes que aportar credibilidad cuando tú estás en una charla o cuando tú estás en una presentación a un cliente. Y dos, porque nadie va a contar mejor que tú una historia que te haya pasado a ti. Por tanto, tú no vas a contar una historia que le haya pasado a otro, también como la va a contar a otra persona en algún otro momento. Entonces, cuando te pasó a ti, tú le vas a poner la emoción que va, tú vas a poner el contexto que es, tú puedes utilizar incluso las expresiones de la cara que son las que van, o tú puedes incluso replicar diálogos, porque tú estabas ahí, tú sabes quién le dijo qué y cómo se lo respondió. Entonces, es muy importante cuando la historia es tuya, porque tú estás haciendo una charla o tú estás haciendo una acción de ventas, que esa historia no se inventara. A mí me pregunta la gente, ay, pero Claudia, que a ti te pasan cosas, pero a mí no me pasan las cosas que a ti te pasan. Y yo le digo a la gente, eso no es verdad, para nada. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar pendientes y poder hacer esa retrospectiva de qué historia que me ha sucedido a mí podría aplicar para yo contar mejor esta situación que yo quiero, digamos que, hacer que visualicen de una mejor manera. Yo digo, desde que nosotros abrimos los ojos hasta que los cerramos, nos están sucediendo cosas. Cuando salimos a la calle, cuando hablamos con la muchacha de la caja en el supermercado, cuando nos para el policía, cuando estamos volando, viajando, nosotros nos pasan 10.000 historias, porque estamos en entornos que son desconocidos para nosotros, a veces con el idioma que no es el nuestro, y es muy posible que nos pasen cosas, nos perdemos, cómo salimos de ahí, cuál fue la idea que me surgió, cómo a mí se me ocurrió, ahí tú empiezas a tener historias. En la playa, o sea, desde que uno sale a la calle normalmente, ya te están sucediendo cosas o incluso algo que tú estás interiorizando y que tú de repente no encontrabas la forma de salir de ahí, pero de repente viste, oíste o alguien te comentó y eso te prendió un bombillo y tú encontraste una nueva solución. Hay muchas cosas que podemos contar desde nuestro ámbito personal y por supuesto pues de las marcas que ahí sí ya pues tenemos la licencia de usar historia de los clientes o de los usuarios o de cosas que surgen, ¿no? en investigaciones de mercado, que tú la puedes ya o contar más bonito en un anuncio. Con los insights también se pueden utilizar para contar historias. Los insights, claro, de las historias pueden salir insights que también te pueden funcionar también como, pues definitivamente como una guía, ¿verdad? Como como un punto de luz para crear campañas también y estrategias de comunicación. Sabrina y yo no estamos conociendo por primera vez, pero Alicia sabía lo mucho que yo hablo. Así que... Para eso estamos. Yo tengo una preguntita, porque Sabrina preguntó como que cuáles son esas marcas que nos llegan a la mente cuando decimos storytelling, pero mi pregunta es, ¿todas las marcas, no importa la industria, no importa lo que hagan, pueden usar esta herramienta? Yo entiendo que sí, si lo hacen en el contexto correcto, en el momento correcto, y siempre que sea desde los valores que esa marca tengan o del discurso que esa marca ya tiene. Porque yo como marca, salir de la nada a contar una historia con la que yo quiero que la gente se relacione, por lo mejor la historia es muy potente, pero como marca puede que la historia no sea creíble. Porque ¿quién eres tú para venir a contar esto? O sea, esta es la primera vez que tú me hablas y me estás hablando de esto, no estoy entendiendo por dónde tú vas, qué tú quieres. Pero sí es cierto que cuando nosotros vamos a contar historias como método para hacer transmitir un mensaje y que esa audiencia nosotros conecte, pues sin duda tiene que ir dentro de una estrategia de comunicación, dentro de unos valores que son lo que la marca pues también ha manifestado en su conducta y en sus comunicaciones y en sus acciones que ha hecho hacia el consumidor, porque la historia necesita credibilidad y la credibilidad viene de quien la cuenta. Por eso yo decía, cuando ustedes están haciendo una historia en una charla, la historia tiene que ser tuya. Tú necesitas esa credibilidad.
cuando la marca está haciendo una historia, la marca necesita también, no porque la cuente, ya la hace creíble automáticamente, ya va a conectar automáticamente. Entonces, hay un proceso por el que nosotros subconscientemente vamos a pasar, que vamos a decir, ¿quién eres tú para decirme esto? ¿Me entiendes? Entonces, y a veces te estás aprovechando de esta coyuntura para contarme eso, para montarte en este tren que no te corresponde, que eso también se da mucho. De repente, yo nunca hago nada a favor de la mujer, pero el día de la mujer tengo que decir algo. De repente yo no hago nada el día Claro, entonces no hay que hablar por hablar, no hay que contar historias por contar historias. Yo lo que creo es que nos tenemos como marca, tenemos la responsabilidad de diagnosticarnos, de entendernos, de saber y de entender cómo nosotros creemos que somos, pero al fin y al cabo, nosotros no somos lo que creemos que nosotros somos como marcas. Nosotros somos lo que el consumidor cree que nosotros somos. Lo que entiende el consumidor. Yo soy lo que el consumidor entiende que soy yo. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que tomar decisiones de cómo yo voy a cambiar mi discurso, no solamente mi discurso, mis acciones, porque ambos tienen que ser coherentes, y a partir de ahí yo trabajar esa credibilidad, yo trabajar ese discurso para cuando yo empiece a contar historias, pues esas historias también ya sean parte de un todo. Y entonces ya el consumidor también confíe en mí y sienta que lo que yo estoy contando es mucho más creíble. Y conecte conmigo, que al fin y al cabo una de las cosas más difíciles, y es lo que las marcas siempre estamos trabajando para eso, para conectar. Después que tú tienes un cliente, un consumidor o un cliente que conectó contigo, ya tú tienes un embajador de tu marca, ya tú tienes un defensor de tu marca, ya tú tienes una persona que cuando tú tengas un problema, él te va a defender a ti más que tú sacas un comunicado. Que hay muchas marcas que lo tienen aquí eso. Sí, no, y por eso es que vemos que cada día más entre la estrategia de tú desarrollar una marca y posicionarla, la marca quieren convertirse en más humana, porque una vez son más humanas, conectan de mejor manera con su consumidor. Sí, y es un trabajo muy difícil porque para tú llegar al consumidor de esa forma humana, de la forma que tú has decidido que tú quieres llegar, hay un trabajo interno previo. Hay un trabajo interno en el que el personal de esa marca, la empresa, se lo tiene que creer. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser también en consecuencia con el discurso que yo estoy dando digamos que de la televisión para afuera o de la pantalla hacia afuera. Yo tengo que tener esa cultura, tiene que existir también internamente. Si yo digo, si yo voy a hacer una campaña sobre los logros y las mujeres exitosas, yo tengo que tener una empresa donde haya mujeres exitosas, porque eso es lo que demuestra que, ¿verdad? Coherencia, consistencia, que lo que yo estoy contando pues sucede. Hay muchas veces que decimos, o sea, que escuchamos, ay, sí, vamos a humanizar la marca, vamos a subir fotos del personal en nuestro Instagram. Claro. Pero, o sea, en realidad eso va muchísimo más allá que eso. Así es, y es cultural. Hay un aspecto cultural que trabaja y que toma mucho tiempo. Eso no es con un memo que tú lo resuelves, ni con una campañita interna. Eso se resuelve con capacitación, con formación, con una cultura desde arriba hacia abajo, donde los líderes también reflejan ese mismo sentir, reflejan esa filosofía y lo transmitan hacia abajo y eso empuja, ¿no? Hacia allá, finalmente, que eso pueda salir a la calle y sea creíble. A mí me encanta ustedes ahí viendo su chivito entre ustedes ahí. Claro. Sí, es muy interesante porque no es fácil, hay muchas cosas que parecen sencillas y no se ve el trabajo que hay detrás de una filosofía de una empresa y cómo toma eso un tiempo, o sea, por mucho que tú quieras esa transformación, las cosas el barco no se mueve a la velocidad que tú quisieras que se moviera. Claro. Entonces, ¿esto es algo que está en tendencia o... déjame replantearlo, como que cada campaña que uno cree debería intentar incluir el storytelling o uno lo deja aparte dependiendo del tipo de campaña? ¿Qué sería lo ideal como marca? Yo pienso que el storytelling siempre va a ser un recurso para tú conectar con las personas y que no necesariamente tiene que estar en todas las piezas que tú haces, pero sí tú puedes evaluar cuál es mi historia como marca o cuál es la historia que yo quiero transmitir a mis consumidores y cómo yo esa historia la voy a hacer que permee en cada una de las piezas, sin que cada una de las piezas sea una historia, sino que esas piezas puedan ser consistentes con esa historia principal que ya yo vengo contando. A veces la historia de una marca, que no es lo mismo que la historia, perdón, de una empresa, que no es lo mismo que la historia de una marca, es la forma en que surgió esa empresa. Entonces, a partir de ahí, tú creas una filosofía
que tiene mucho que ver con la forma en lo que yo creía en el momento en el que yo monté esto y en lo que yo sigo creyendo. Y cómo yo, a través de esto, que yo sigo insistiendo, que es lo que para lo que es el propósito de mi empresa, quiero que eso siempre permee de alguna forma. Y mira, yo tengo a mí me pasó hace poco. Yo me suscribí a un newsletter de una empresa que el 99% de su cliente deben ser mujeres. Es más, mira, voy a poner el 95%, tienen que ser mujeres. Y ellos hacen muchas cosas hacia la mujer. Y yo recibí un mailing que decía estimado cliente. Y a mí eso me chocó. Porque yo dije, wow, o sea, me chocó porque independientemente de que ya hay CRMs que dicen si ese cliente es mujer o hombre, me chocó que hayan decidido tenerlo como estimado. Porque desde el punto de vista de consumidora, porque los chances de tú equivocarte de estimada a un hombre son mínimos. Claro. No, y eso se hace automatizado, en verdad. Y entonces eso a mí como... Y es verdad que yo siempre digo que el diablo vive en los detalles y él nunca duerme. Entonces, como es muy la consistencia, pero principalmente la coherencia, son muy difíciles. Y por eso también con las marcas a veces hay que dejarla porque, o sea, parece que a veces vivimos con tantas puertas abiertas que uno tiene que se nos escapan cosas, pero sí tenemos que ser muy consistentes con lo que nosotros valoramos como marca, con lo que nosotros valoramos dentro de nuestro al consumidor y cuál es nuestro propósito. Las historias sí deben estar. Yo recomiendo que siempre haya una historia, porque las historias nos ayudan a conectar. Otra cosa es cómo la contemos, y otra cosa es cómo nosotros la transmitamos, esas historias. Porque definitivamente la emoción siempre va a estar por encima de la razón. Creo que fue Maya Angelou que dijo, yo no necesariamente no voy a recordar lo que tú me dijiste o lo que tú me diste, pero siempre voy a recordar cómo tú me hiciste sentir. ¿Cómo? Y yo creo que ahí que nosotros, a Maya Angelou, en paz descanse, que me perdone, que seguro no lo dije como era, pero creo que por ahí era que iba el mensaje. O sea, en el fondo nosotros recordamos lo que sentimos, más allá del detalle de cómo nos lo dijo, en qué momento nos lo dijo y quién nos lo dijo. Y por eso también que yo creo que las historias son importantes y esa necesidad de conectar emocionalmente de las marcas con el consumidor nunca va a ser un exceso, ¿verdad? En el sentido de la palabra, que no es que tampoco vamos a ver una historia cada 5 minutos, porque no conectamos con la marca por oír historias, pero sí tener ese discurso con el que nosotros podamos identificar valores, sentirnos relacionados y que ese discurso es relevante para mí, porque lo que es relevante para mí no necesariamente es relevante para ti. Por eso siempre es muy importante tener en cuenta a quién es que nosotros le estamos hablando. Yo siempre en mi clase digo, si a ti te regalan $1,000,000 y a mí me regalan $1,000,000, ustedes van a usar ese $1,000,000 para algo muy diferente a lo que lo voy a usar yo. Claro. Pero a lo mejor ustedes se van de viaje o se compran un carro y yo voy a decir, ay, concho, el préstamo, guau, y lo voy a depositar el préstamo. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿verdad? Cada uno en distintas etapas de la vida tiene diferentes necesidades. Entonces, de nuevo, tiene que ser relevante para la persona que a la que tú le estás hablando y con quien te estás comunicando. Claro, antes de pasar a la siguiente pregunta que yo tengo, como que nosotros tenemos también que tomar en cuenta que el nivel, tú mencionaste algo que es el nivel de detalle, y a eso acompaña la pregunta que viene. Yo me pongo a pensar como que cómo es la mejor manera de una marca contar una historia, porque una cosa es como que, ok, hay una voz en off y se acompañe de imágenes, qué sé yo qué, pero también hay un spot que una marca saca que no dice ni una sola palabra y el video entero te puede decir todo. O sea, claro, literal, no dice ni una sola palabra. Entonces, como que el nivel de detalle que tú tienes que tener en cuenta para que un video te diga todo, o sea, es loca de cero a la tierra. Claro, como que, okay, claro, aparece un niño, pero ese niño tú vas a dar un background, cómo va a ser su personalidad, cómo va a estar sentado, cómo va a estar parado, cómo camina, qué sé yo, como cosas así. Chulísimo, ya tú te respondiste. Mira, es eso. O sea, el detalle es importante para tú poder, de nuevo, el detalle normalmente lo que da es credibilidad. Aporta credibilidad a una historia. Porque no es lo mismo que yo te diga, me pasó esta mañana, a que yo te diga, me pasó a las 7 de la mañana. Cuando yo te digo, me pasó a las 7 de la mañana,
no, 7 de la mañana no es una hora en la que está todo el mundo despierto, hay un silencio que no es el mismo que a las 8 ni a las 9 de la mañana, tú vas a asumir que automáticamente posiblemente yo esté en mi casa, o sea, hay detalles que te dan muchísima información, que cuando tú no lo das, la información es mucho más amplia, mucho más general. Entonces, lo que tú vas a tratar es de que los detalles que son relevantes e importantes para tu historia, contarlos. ¿Y qué detalles hacen que esa historia, de nuevo, sea más creíble? Entonces, claro, en el video es chulísimo el ejemplo que tú pusiste, porque mira, hay una clase que yo doy cuando estamos hablando de del brief de agencia, y nosotros hacemos un ejercicio que es al revés. Nosotros vemos anuncios y tratamos de intuir cuál fue el brief de ese anuncio. Entonces, claro, en ese anuncio, detrás de ese anuncio hay un brief larguísimo. Nosotros no sabemos lo que se escribió ahí, pero de nuevo nosotros podemos tratar de inferir cuál fue la información que se le dio al creativo para que ese creativo sacara esa historia. Vamos a definir cuál es el target, vamos a definir cuál es la necesidad que se detectó, vamos a definir cuál es la solución que se está dando y vamos a definir otra serie de cosas, cuál es el objetivo del anuncio, si hay un objetivo secundario, etc. Y hay una frase que yo siempre repito y es: nada en un anuncio de publicidad está puesto por casualidad. Absolutamente nada. El tipo de plato que parece, el tipo de cubierto, el cuadro de atrás, el mantelito, la cortina, la ropa que tiene la persona, el peinado que tiene, la edad de los niños, si hay una abuela, si no hay una abuela, o sea, todo eso. Todo cuando hay una abuela y hay una mamá, ya tú no tienes que decir la palabra tradición, está dicha ahí la palabra tradición. Cuando hay un niño comiendo una comida, ya tú no tienes que decir a tu hijo le va a encantar, porque ya hay un niño haciendo con el plato. Entonces, hay muchas cosas que tú no vas a comunicar con palabras, que la imagen te va a ayudar. Incluso el tipo de música que tú pones atrás, ya te dice un grupo específico de consumidor. Entonces, afortunadamente, la publicidad tiene muchas herramientas, sobre todo en audiovisual, que nos permiten poder contar cosas sin tener que decirlas. Pues definitivamente, un niño a un amanecer, pues casi tú te lo puedes imaginar con un uniforme puesto. Y ya tú sabes que va para el colegio. Que no es lo mismo que un niño, qué sé yo, a las 12 del día. Entonces, ya ahí te está diciendo que está llegando del colegio. Hay una serie y otra vez, o sea, fíjense si en la publicidad la cámara enfocó las manos. Y en la mano ya tú estás dando cuenta si hay un anillo de casada, pues una señora que está casada, una mamá soltera. Entonces, hay una serie de cosas que ojalá a partir de hoy ustedes también cuando vean los anuncios de publicidad lo empiecen a ver de otra forma. En todos los detalles. ¿Qué me está contando este anuncio? ¿A quién le está hablando? ¿A mí o le está hablando a otra persona? ¿Qué este anuncio quiere que yo haga? Esto que sale aquí, esta preocupación de quién, ese pelo largo, lindo, ¿a quién le preocupa ese pelo? Esos ingredientes que están ahí, ¿a quién le preocupa esos ingredientes que están ahí? ¿Por qué a mí me están diciendo que son ingredientes naturales? Si me están diciendo que son ingredientes naturales, porque posiblemente están haciendo una contrarrespuesta, ¿verdad?, a una reputación de químicos y de que algo que haga daño, etcétera. Entonces, siempre no hay en publicidad y en mercadeo, no hay palabras de más. Además de que no hay tiempo para tener palabras de más. Cada palabra es elegida cuidadosamente para que tenga el rol que tiene que tener y no sobre nada. Y lo mismo pasa con las imágenes. O sea, si la cámara empezó por la ventana es porque está determinando algo en esa ventana. O el lugar, o el jardín, o la ropa que está afuera, o la hora del día, algo está determinando esa ventana. Y por eso la cámara salió por la ventana y entró cuando decía que haya entrado. Entonces, esos detalles pues son mucho más fáciles de contar en la publicidad que incluso en una charla. Porque en una charla, si tú corres el riesgo de no elegir los detalles correctos y tener una historia cansina, o tú sabes, como las abuelas que empiezan, bueno, con todo el respeto que yo tengo a todas las abuelas del mundo, porque yo adoraba mucho a la mía, pero tú sabes que empiezan de que te van a hacer una historia tuya y empiezan, ¿tú te acuerdas del fulano, el hijo del vecino, que era muy amigo de tu prima y al final tú no entiendes por qué ella llegó hasta ahí, pero era para decirte que tú te parecías a él? Entonces tú dices, wow, entonces nunca llegar ahí. Yo sé que estamos un chin corto de tiempo, pero yo no me puedo ir de aquí sin yo decir el ejemplo, que yo sé que cuando Julia escucha este episodio ella se va a volver loca. Hay un anuncio, yo creo que de una marca de piano que usó a Elton John. Sí. No me acuerdo.
Señores, ese anuncio yo lo voy a subir al Instagram de marketing. Súbalo, señores, ese anuncio no dice ni una sola palabra. Y es un storytelling, señores, que cuenta desde cuando él va como... Ok, al final, vamos a decir, ahora como él está en conciertos, sí, él se vuelve más joven. Y llega hasta el momento que le regalaron cuando él era chiquito el piano. Entonces, como que, ay, Dios mío. Juli y yo, la primera vez que vimos ese anuncio, nosotros nos fajamos de gritos así, guay. Estábamos malas, pero se lo voy a subir al Instagram porque es un muy buen ejemplo de esto que estamos hablando. No sé John Lewis Partners. John Lewis Partners es la tienda. Okay. Y no solamente vean el de John Lennon, vean todos los anuncios que ellos hacen de Navidad. Pues lo vamos a compartir todos, en verdad. Yo puedo, pero no ahora, evidentemente, porque no vine preparada, pero sí les puedo mandar a ustedes varios anuncios que yo he usado de ejemplo en otro taller de storytelling, para que ustedes vean cómo el storytelling se usa en publicidad y cómo está todo ahí. O sea, claro, hay uno muy chulo de Mercedes-Benz, de un trayecto que hace Mercedes en su Benz por un camino, ¿no? Y cómo se queda, creo que era, ahora no me atrevo a decir si era gasolina con lo que se queda, pero cómo ella arregla el todo y al final dice la primera mujer que hizo tal cosa. La historia es muy chula, muy mal contada por mí, lo siento, pero les voy a conseguir esos anuncios porque así ustedes ven qué bonito funciona el storytelling, muy bien aplicado en la publicidad. Miren, consejo final, aunque nos queda poco tiempo. El storytelling no sale a la primera. El storytelling requiere práctica, requiere revisión, requiere compartirlo con otra persona y que esa persona también te dé su feedback. Requiere volverlo a leer, requiere tú ver cada cosa y decir, esto que está aquí, ¿le aporta o le resta a la historia? ¿Esto que está aquí hace que la historia sea más larga sin necesidad o es imprescindible que yo lo tenga que contar? Revisen sus detalles, revisen a su personaje, revisen el conflicto. Sin conflicto no hay historia, es plana. No hay emoción, no hay el qué va a pasar ahora, no hay cómo se salió de esto, no hay esas expectativas que uno crea para saber cómo termina la historia. Y que siempre, ojalá, por supuesto, sobre todo en marketing, tengan un final feliz. Las historias son buenas para convencer, para persuadir, para conquistar, para inspirar, para conectar. Siempre que puedan, úsenlo en marketing, en publicidad, en ventas, en charlas, para convencer a alguien de que vaya con usted de un sitio, para todo. Las historias siempre hasta son buenas. Hasta para contar un chisme. Miren, de hecho, yo una vez me puse a ver una serie que la vi por un tiempo, la dejé de ver, que se llama El Good Doctor, que es sobre un doctor que es autista. Sí. Pero muy independientemente del personaje de él, en todos los capítulos, cada vez que hay un tranque con un paciente, uno de los doctores cuenta una historia para convencer al familiar de por qué tiene que tomar la decisión que tiene que tomar. Oh, wow. Fíjense, o sea, yo siempre, cada vez que la veía, yo decía, wow, mira el storytelling, cómo funciona ahí. Pero así hay miles de referencias que ustedes pueden buscar, donde el storytelling se utiliza como una herramienta para convencer. O sea, y definitivamente para conectar, porque no es lo mismo conectar a través de un doctor hablándote de cosas técnicas o de la medicina que tú no entiendes y sufres más porque no entiendes, y a veces incluso hasta rechaza por no entenderlas, que a través de una historia. Claro. Perfectísimo. Señores, yo creo que eso respondió a la última pregunta que teníamos, que era cómo iniciar este trayecto. O sea, que Claudia, mil gracias. O sea, de verdad que sí, bueno, muy chulo. Muy bueno, y yo, si quieren y les interesa, porque mi cuña, yo doy unas clases de presentaciones de Atomic Garden que incluyen storytelling, incluyen muchos detalles sobre cómo formar las historias y cómo incorporarlas dentro de las presentaciones en Atomic Garden 2. ¿Dónde pueden encontrar más información de ti, de Atomic Garden y todo eso? En Instagram de Atomic Garden 2, en LinkedIn o conmigo, @tag de TAG Claudia. Que yo también cuando voy a dar talleres pues lo publico por ahí. Okay. Excelente. Claudia, mil gracias por tu tiempo, gracias por aportar tanto a nuestra comunidad. Señora, nosotros nos siguen en @market, _, en Instagram, en nuestro YouTube, TikTok y todo eso. Y nada, nos vemos el próximo jueves, así que bye bye. Muchísimas gracias, chao.